Es de un tamaño muy grande. Acá encontramos otra estatua. El abejón casi me pica. Está invadiendo todo el edificio. Bienvenidos a un nuevo video y hoy recorremos el Jardín Botánico. El Jardín Botánico se encuentra en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Es un paseo gratis que podés hacer si venís a la ciudad de Buenos Aires. Un espacio verde de 7 hectáreas, donde podemos encontrar unas 5.500 especies. Si te gusta la naturaleza, este paseo te va a encantar. En este recorrido vamos a ver las flores más extrañas y exóticas que encontremos. También vamos a ver algunas obras de arte. En el Jardín Botánico hay muchas esculturas. Para no hacer tan largo el video, voy a mostrar algunas de las esculturas, las que me parecieron más lindas a mí. Hay visitas guiadas, actividades y talleres. Para eso te recomiendo que ingreses a la página oficial del Jardín Botánico para consultar qué actividades están disponibles al momento que veas este video. Como que cuando llegás ves todo árboles por todos lados y parece que no hubiese flores. Y recorriendo encontrás que hay un montón de flores exóticas. Hay que recorrerlo y encontrar los tesoros escondidos. Son unas campanas, unas flores como muy grandes. Tengo entendido que son muy venenosas, por lo que hay que tener mucho cuidado. Crecen silvestres desde Colombia hasta Chile. Curanderos y chamanes las usan para prácticas mágicas. Por ser una planta tóxica, es recomendable mirarla de lejos. Acá tenemos una como más cerquita. ¿Esto es lo que esperaba encontrar? Quería ver los nenúfares florecidos. Esta planta se llama ninfa, sol de agua o nenúfar. Este está un poco más cerquita y hay un montón de pimpollos. Y miren este otro. Hasta las hojas son como violetas. Más hermosos. Seguimos recorriendo estos senderos. Mirá qué linda. Estas flores son así, en degradé. Si no me equivoco le llaman primavera. Y en una misma planta crecen flores de los dos colores. De más de 2 colores. Es como un degradé de tonos lo que tiene. Son unas campanitas y tienen muchísimo perfume. Este es un lirio español. Esta planta es bastante exótica y dice que es de Sudáfrica. Acá tenemos otra planta sudafricana. Miren lo que es esta flor. Es de un tamaño muy grande. Ahí voy a acercar. Miren qué bonitas. Qué bonitas son. No sé cómo, son muy bonitas, no sé cómo darles una referencia del tamaño, pero son como muy grandes. Preciosos.
La planta es acorde al tamaño de la flor, evidentemente, es muy grande. Y creo que es lo más exótico que vimos hasta el momento. ¿Ustedes qué opinan? Dorillantis palmeri, no sé si estará pronunciado bien, y es de origen australiano. Seguimos recorriendo estos senderos a ver si encontramos algo más. Acá encontramos uno de los principales atractivos, que es el Jardín de las Mariposas. Vamos a ver qué mariposas encontramos. Las flores que traen muchas mariposas son unas que se ven por allá, que son de color amarillo y naranja. Acá estoy viendo claveles del aire. Mira este. Qué bueno que está. Mira qué lindo. A ver si se ve más de ahí. Uy, mira acá. Mira acá la cantidad que hay. Miren este árbol, está impresionante. Tiene como copos de algodón. Voy a mostrar, miren cómo es. Literal, parece algodón. Miren cómo crecieron estos troncos. Vamos a hacer el caminito de esta pérgola que tiene acá. Hay otro de esos troncos. A ver, ahí lo ven. Acá. Este es un árbol enorme, enorme, enorme. Y tiene sus hojas como un verde muy, muy clarito. Observen el suelo con hojas, ramas. Se ve muy bonito. Mira esta planta, no sé cómo se llaman, mirá cómo se prenden a los árboles. Es un árbol enorme. Mirá los troncos que tiene. A ver si... Gigante. Las ramas llegan hasta el piso. Acá parece que alguien tenía intención de hacer un fuego, cosa que calculo que debe estar tremendamente prohibido, y quedó hasta ahí. ¿Los habrán descubierto? Miren lo que son esas cañas. Vamos a acercarnos
para que puedan ver el tamaño de estas cañas, como están todas juntas y altísimas son. Miren la altura que tienen. Acá vemos la Escuela Municipal de Jardinería. Miren qué bonita, ahí bajo una paloma. Miren qué bonita esta planta. Acá tenemos más flores, con un puentecito rojo. Esta escultura es bastante interesante. Se llama Saturnalia. La obra representa una escena de celebración religiosa en honor al dios Saturno. Esta reproducción fue donada por quien fue el rey de Italia entre 1869 y 1947. El original se encuentra en el Museo del Capitolio en Roma. Vemos por allá otra estatua. Ahora vamos a acercarnos un poco a ver de qué se trata. Está muy linda. Y acá encontramos otra estatua que representa la flora argentina y el artista se llama Emilio Andina. ¿Lo vemos? Ahí. Realmente me gustó mucho, está muy buena. Acá tenemos otra obra de arte. Esta se llama Segundo Tiempo de la Quinta Sinfonía Pastoral de Beethoven. Es de Leone Topaz. Según la leyenda, los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte, fueron abandonados en el río Tíber por orden del rey Amulio, cuya hija había incumplido el mandato paterno de virginidad. Los hermanos fueron recogidos y amamantados por la loba Luperca, y cuando crecieron pelearon por las colinas que sirvieron de terreno para la formación de la nueva ciudad. Y al parecer, por peleas entre los hermanos por los límites de la ciudad, Rómulo termina matando a Remo. Esta es una reproducción de la loba romana. Y hay muchas otras obras de arte. Seguimos recorriendo estos senderos. Quiero encontrar una cosa más exótica. Hasta acá me trae un perfume muy fuerte, similar al del jazmín. Es una planta muy grande. Mirá estas flores, qué extrañas. Esta es otra planta como muy exótica. Miren estas, qué belleza. Y acá tenemos un abejón africano. De lejos hay que mirarlo porque estos pican y muy fuerte. Pero fotografiar creo que se dejan. Estas que se ven de frente son como que tienen un borde verde y rojas, son extrañas. En general vienen más rojas. Ay, el abejón, casi me pica. Ahí está, como son bien de cerca. Decía que lo extraño es que tienen los bordes verdes y como rojas son más abajo. En general es al revés. También tenemos esta otra muy extraña, amarilla y con bordes marrones.
Acá tenemos una doble. Muy linda realmente. Este es el vivero. Es muy bonito y es como del 1800. Ese edificio que se ve atrás es la administración del Jardín Botánico. Hoy principalmente es un reservorio de especies que pueden estar en peligro de extinción o simplemente para tener variedad de especies de otras zonas. Esta planta está invadiendo todo el edificio. Supongo que no sería buena idea quitarla, pero está tapando todas las ventanas. Son muy extrañas estas plantas. Mira cómo son. Acerco bien para que la veas. Cómo es cada una. Y así forman como unos racimos verticales.